el mismo tema de forma seguida, pero lo hacemos con mucho gusto, en relación a cómo debemos valorar las articulaciones. No les voy a presentar a ustedes el examen de la extensión, la flexión, la rotación interna, la rotación externa. No les voy a presentar esas cosas tan simples que ustedes las pueden encontrar en cualquier hoja de examen. Lo que me interesa es que ustedes conozcan el enfoque que debemos dar a un paciente que tiene problemas articulares, en la que la articulación tiene características patológicas y por lo tanto nos interesa conocer algunos elementos de juicio, conocimientos en relación a cómo hacer un diagnóstico diferencial o cómo ir avanzando hacia un síndrome articular. La anamnesis, la tienen ahí, está relacionada desde el inicio, desde la afiliación. Y en la afiliación vamos a encontrar algunas características principales que nos permiten hacer un razonamiento histopatológico de las posibles enfermedades, y en este caso síndromes, que pudiera tener una paciente o un paciente. Por razones de la raza, nuestro país, en la que tenemos desde lo más clarito hasta lo más oscurito, en sí es mestiza, ¿no? A no ser que sea de primera generación. Decimos siempre en todos los lugares que en nuestro país, al tener una raza mestiza, que tiene de Inga o puede tener de Mandinga, y por lo tanto, hablar en nuestro país lo más clarito, lo más oscurito, significa casualmente orientar a qué elementos de juicio pudieran estar relacionados los mismos. Se dice que el reumatismo poliarticular es más frecuente en los blancos. O sea, cuando más claritos somos, más predisposición a problemas articulares tendríamos. Se dice que la gota, una enfermedad que se produce por el acumulamiento de ácido úrico en las articulaciones, también es más frecuente en los más claritos. Se dice que hay personas que viven en el polo norte fundamentalmente y que en el tiempo han creado un problema de factor hereditario que hace que haya un hundimiento de la lumbar 5. ¿Por qué? Porque son personas que normalmente tienen que agachar la cabeza, agachar la columna para poder ingresar a sus hogares, toda vez que las puertas y las ventanas son de baja altura debido al frío intenso que hacen esas zonas. Entonces, en la evolución de la humanidad, en la evolución del tiempo de esta gente, se ha creado un factor hereditario. Y se lo pongo porque vale la pena conocer este tipo de problemas articulares de acuerdo a la raza. Por la edad, hay que saber, ¿no?, que existen problemas articulares generalmente agudos en los jóvenes. Y una de las causas más frecuentes es la enfermedad de Still. La enfermedad de Still se está refiriendo, ¿no?, en este caso, al reumatismo articular que pudiera verse siempre en personas mayores, por encima de los 50. Pero cuando esto le da a los jóvenes, generalmente está asociado a un problema agudo, enfermedad de Still. En los jóvenes también los problemas articulares están en relación a enfermedades infecciosas. Y una de ellas es la tuberculosis, que nos puede dar una orteguitis aguda. Ya a los 30 años comienzan a aparecer las lesiones degenerativas. En sí, la espondiloartrosis anquilosante comienza entre los 20 y los 30, se dice, que es una forma crónica de evolución de limitación funcional de las articulaciones. Ya entre los 30 y 50 aparece la artritis reumatoidea, ¿no? La artritis reumatoidea y la enfermedad de la gota son los elementos anatómicos que generalmente lesionan las articulaciones. Después de los 60 años, esto estamos hablando de edad en anamnesis, está en relación casualmente a alteraciones esqueléticas, o bien por osteoporosis o bien por neoplasia. Siempre hablando por la edad. En relación al sexo, la mujer es la que más expuesta está a los problemas articulares. La poliartritis crónica progresiva es un síndrome que está en relación a una enfermedad, reumatismo articular, es más
frecuente, 5-1 en mujeres. Por cada 5 mujeres que tienen este tipo de lesiones, un hombre es afectado. La mujer también, por razones hormonales, en que después que pasa la menopausia no tenemos ovarios ya que funcionen adecuadamente, ya la fijación del calcio disminuye, la osteoporosis comienza a aparecer en la mujer como parte fisiológica de su problema articular, y tenemos justamente dos síndromes. Tenemos el hecho de la hiperlordosis lumbar, ¿no?, alteraciones de la estática vertebral, todo ello con relación al síndrome doloroso osteoporótico postmenopáusico. Las compañías de laboratorios gastan miles de millones de dólares tratando de encontrar sustancias que funcionen como fijador del calcio después que los ovarios ya no pueden manejar el estradiol. Y los han logrado en un buen tiempo, pero no tomando después de los 60 años, como la gran mayoría lo hace, no tomando después de los 50 años, como también la gran mayoría lo hace, sino tomando la medicación mucho antes. La respuesta de disminuir la velocidad con la que pierde la estatura la mujer está tomando los medicamentos mucho antes. Después ya no, pero se siguen vendiendo y las empresas siguen buscando casualmente la panacea. Antes era una tableta cada semana, ahora es una tableta cada mes, y ahora han aparecido medicamentos fijadores de calcio, una ampolla anual. Buscando casualmente ese hecho de combatir o de remediar el síndrome doloroso osteoporótico postmenopáusico. En el varón tenemos la espondilosclerosis deformante como hecho degenerativo asociado a la gota. Estamos hablando de la afección articular por sexo. En el varón también tenemos las enfermedades de transmisión sexual que pueden conllevar a un problema articular, ¿no?, a partir generalmente de la gonorrea, la Neisseria gonorrhoeae, que produce en forma crónica el problema articular. Filiación, residencia. ¿Qué problema puede producir la residencia en pacientes que tienen problemas particulares? La brucelosis es una enfermedad que se puede diagnosticar a partir de un solo síntoma, el dolor lumbar. El dolor lumbar súbito de evolución crónica y que hecho todos los estudios no se encuentran mayormente problemas. Pero si hacemos una historia clínica adecuada, veremos que este paciente o esta paciente toma productos lácteos y toma productos lácteos no pasteurizados. Y por lo tanto, si buscamos y hacemos un diagnóstico diferencial con la brucelosis, ¿no?, o sea, la melitensis, encontraremos que este paciente tiene y es portador de este tipo de bacterias. Por residencia, las personas que viven en zonas frías, ¿no?, que viven en zonas climáticas frías y que están expuestas a sustancias inorgánicas en el agua, tienden a tener mayores problemas articulares. Son fundamentalmente donde ingieren agua, ¿no?, con hierro, con flúor, con calcio. Las lesiones articulares van asociadas a los problemas de dolor muscular, mialgias. Entonces, la historia, miren ustedes, nos ayuda un montón. Por ocupación, las articulaciones pueden producir deformidades y problemas sintomáticos. Los odontólogos, antes que aparezca la silla que utilizan ahora para poder sentarse y hacer nuestros tratamientos de cavidad oral, sufrían de una enfermedad profesional que era la cifosis dorsal, y sufrían de problemas de hemorroides y de problemas de insuficiencia venosa periférica. En la actualidad siguen teniendo acceso a estos problemas articulares. Las articulaciones también sufren en otras actividades, las actividades mineras, las actividades de agricultura, las personas que se dedican a trabajar solamente en cosechas, a recoger granos, ¿no?, donde las articulaciones son utilizadas en forma extenuante, vamos a tener un paciente que va a tener necesidad de valoración articular.
Entonces, desde este punto de vista, la afiliación no es tan simple como pensamos. Y hemos conversado con muchos de ustedes que la afiliación nos orienta fácilmente a muchas enfermedades, comenzando en este momento por síndromes. Filiación. Y la enfermedad actual, lo elemental para valorar articulaciones es el dolor. La gran mayoría de pacientes que vienen por problemas articulares vienen por dolor. Y el dolor también tiene características propias en cada uno de los órganos que tenemos que valorar. En este caso, vale la pena, a partir del dolor, valorar la función articular, la movilidad regional, la percepción de crujidos y el estado general, que ya ustedes lo conocen. Del dolor hay que recordar elementos y características elementales. Preguntar por la forma de inicio, por el ritmo, hacer diagnóstico diferencial de la inflamación que observamos, si es mecánico, es funcional o es neoplásico, valorar qué tan extendidas están el dolor y las lesiones que nos está refiriendo el paciente. Por lo tanto, tenemos que valorar si es una monoartralgia, si es una oligoartralgia o es una poliartralgia. Tenemos que valorar el dolor hacia dónde es irradiado, hacia dónde se extiende o es localizado totalmente. Tenemos que saber si va asociado a limitación funcional, como es la tumefacción articular. Tenemos que valorar si la movilidad articular ha sido variada, porque hay anquilosis, o sea, una limitación funcional crónica, severa, si hay bloqueo articular, si hay, al contrario, una hipermovilidad o hay laxitud articular. Entonces, estos elementos de juicio son interesantes recordar para poder valorar a mi paciente que tiene problemas de la articulación. También hay que valorar los ruidos articulares. Los ruidos articulares tienen una clasificación muy simple. Pueden ser chasquidos, pueden ser crujidos o pueden ser roces. Los más conocidos son los chasquidos. Y acá está una definición que hemos encontrado. Separación brusca de dos superficies articulares debido a un enganche de un tendón con una prominencia ósea y que suelta bruscamente. También puede producirse por roce de dos estructuras óseas extracapsulares y puede producirse porque existen cuerpos libres intraarticulares. Estamos hablando de lo que comúnmente nosotros lo llamamos conejos. Los conejos entonces se producen siempre porque hay un hecho anómalo que permite que suceda eso. Entonces, tenemos que entender que un conejo, una sacada de conejos de los dedos, del cuello o de cualquier articulación, tiene un componente anómalo. También tenemos crujidos. Las artropatías crónicas producen crujidos. Y el crujido es un sonido semejante al movimiento de una bisagra oxidada, una bisagra que hace mucho tiempo no se movilizaba. Nuestros padres mayores o nuestros abuelos pueden producir crujidos que generalmente los escuchamos en el silencio de la noche, cuando ellos se levantan para ir al baño a orinar, cuando tienen necesidades justamente de problemas prostáticos. Entonces escuchamos en el silencio de la noche estos crujidos. Está en relación a artropatía crónica. Ya está hecho el diagnóstico. Y otra forma de ruidos articulares es el roce de vainas tendinosas, generalmente por inflamación, por producción de edema transitorio, que hace que esta transitoriamente también roce. El examen físico está constituido por lo que ustedes ya han hecho, el examen general, en la que han evaluado esa actitud, constitución, postura, estado nutricional y en este caso la marcha. Vamos a revisar el examen regional. Y el examen regional puesto acá está de tal forma de que sea asequible al paciente y que éste no tenga la incomodidad y la impertinencia de sentirse mal. Primero la columna vertebral, después acá
cadera, después los miembros inferiores y terminamos hombros y miembros superiores. Es la mejor forma de secuencia de examinar articulaciones. Pues bien, si manejamos en esa forma, ¿no? La columna vertebral generalmente se examina conjuntamente con la cadera y se hace mediante la inspección, palpación y percusión. Inspección y palpación es lo más frecuente que usamos en articulaciones. Ocultación no existe, al menos en forma racional. Y por lo tanto, si hablamos de inspección, debemos observar desde 3 puntos de observación, ¿no? Frente, posterior, anterior, posterior y lateral. Lo hacemos en forma estática, o sea, reposo, o lo podemos hacer en forma dinámica, al movimiento. ¿No? Anterior, lateral, ¿no? Y posterior. Estamos viendo parte de la columna, estamos viendo parte de la cadera y miembros inferiores. Inspección dinámica en movimiento del paciente, ¿no? Y con ello valoración del mismo. Lógicamente les decía al inicio que la extensión, la flexión, la reducción, la rotación interna, externa, son elementos que van congruentes a cada grupo muscular con su articulación. Entonces lo que me interesa asociado a esto, que es no obvio, pero que sí es rápidamente entendible, lo que me interesa es valorar qué tipo de musculatura adyacente, por ejemplo en este caso a la columna vertebral, existe. ¿Qué anomalías puede tener la musculatura que está adyacente a la columna vertebral? Y ahí están, ¿no? Puede haber prominencias musculares, en este caso bilaterales, puede haber curvaturas anormales, puede haber hiperlordosis lumbar, compensatoria, puede haber hernias de disco, abscesos, tumores dermoides, masas lipomatosas, proyectos musculosos, úlceras de decúbito. Todos estos elementos asociados a la columna vertebral a la hora que yo examino es interesante describirlos. En niños pequeños la espina bífida es muy importante valorarlo. Si hablamos estrictamente de columna vertebral, tenemos que hablar de lo que podemos examinar, o sea, las apófisis espinosas. Las apófisis espinosas son puntos de referencia de acuerdo al nivel en donde la examinamos. Por decirles, C7 es un punto de referencia porque tiene una prominencia. En la región dorsal, D9. En la región lumbar, L4. L4 es importante reconocerlo porque dos motivos. Uno, porque es la zona predilecta de la región lumbar, además de la dorsal, en la que se producen los dolores intensos que están en relación a la enfermedad de Pott, o sea, tuberculosis vertebral. Puede o no tener el paciente tuberculosis pulmonar, pero el hecho de que haya dolor a ese nivel, de forma crónica, asociada a la composición del organismo de la persona, ¿no? Hay que estar pensando en problemas de tuberculosis. Y si detectamos L5, tenemos que recordar que el espacio interarticular entre L4 y L5 es muy interesante conocerlo porque es el punto por donde se ingresa cuando se quiere colocar anestesia. Raquidia antes, ya que ya no se utiliza mucho, epidural actualmente. Y generalmente L5 está en la misma área, en la misma zona, en la misma distancia, en el mismo nivel de las crestas ilíacas. Entonces, si yo reviso a mi paciente, detecto distingo las crestas ilíacas, sabré que si me voy directamente paralelo hacia la columna, voy a chocar con L5, por encima de L4 que tiene una prominencia. Ya valoré a mi paciente para cualquier elemento que quiero hacer. Hiato sobre ejercicio, en membrana de hiato, generalmente en pacientes pequeños, en niños. Recorriendo la columna vertebral, las cefaleas, los dolores de la nuca, la rigidez de los hombros, todo ello está en relación a un problema cervical. Generalmente puede haber o no
problemas de radiculosis. Si es compresivo, el dolor, además de ello, aparece disminución de la sensibilidad, o sea, parestesia en los brazos y debilidad, y puede llegar hacia la atrofia muscular. Para esto me entiendo un poquito. Cuando hablamos de músculo, ya estamos acá en músculo, hay dos elementos que debemos valorar de los músculos, elementos básicos. El trofismo y el hecho si hay o no hay reflejo, en este caso tono. El tono muscular y el trofismo. No estamos hablando de lo mismo. Tenemos que recordar que cuando hablamos de trofismo estamos hablando de masa muscular, de la cantidad de masa muscular que tiene el paciente o la persona. Y el trofismo está en relación al sexo, en relación a la edad y en relación a la actividad. Lógicamente van a encontrar gentes con masa muscular, o sea, hipertróficas, ¿no?, aumentadas de volumen en relación a su edad y sexo y función. Y van a encontrar gentes que tienen masa muscular adecuada, en este caso le estamos hablando, ¿no?, de eutróficos. Y vamos a encontrar gente que tiene, en relación a su edad, sexo y ocupación, masa muscular disminuida. Entonces vamos a decir los hipotróficos. No confundir con el hipertrofismo a base de corticoides, que son para agarrar masa muscular en los fisicoculturistas. Eso no. Pero tenemos que entender que existe esta gente que aumentan su volumen de masa muscular, aumentan su trofismo. Ese es un elemento valorativo de los músculos estriados. Otro es el tono. En el tono estamos hablando de qué reacción del músculo tiene en reposo. El tono se valora en reposo, no en actividad, porque lógicamente el tono aumenta rápidamente si yo tomo contracciones. Entonces el tono siempre lo voy a valorar en reposo. Es qué tan el elemento muscular tiene como respuesta en reposo. Recordemos que existe la actina y la miosina, que es lo que maneja el tono. Si yo en reposo tengo una contracción, pues será hipertónico. Si al contrario, la actina y la miosina, en vez de estar superpuestas, están en forma frente a frente, entonces tendré un tono bajísimo, hipotónico. Entonces son dos elementos que tenemos que valorar de las masas musculares estriadas: el tono y el trofismo. Esto es general para todas las masas musculares, para todos los músculos estriados, componentes de este sistema. Entonces, en la región dorsal igualmente las masas musculares, si está trófica o no, la contracción muscular en reposo, que se llama dorsal tabla, alteraciones en el eje vertebral, y todos los elementos que pudieran ser anómalos en relación a esta región. En la región lumbar es muy frecuentemente tener dolor. En la gran mayoría, en el 90% de los dolores de la región lumbar están asociadas a problemas osteoarticulares. Solamente queda un corto elemento, un corto porcentaje que esté en relación a problemas renales. El hecho que la gente diga me duelen los riñones no significa que verdaderamente duelan los riñones. Recordemos que los riñones no duelen, que lo que duele es la capa, la serosa, lo que cubre el riñón. Pero para que este elemento, la cápsula renal, duela, tiene que haber una distinción, un aumento de volumen del riñón. Entonces estamos ante una historia clínica de otro tipo. Si no, por más enfermo que esté el riñón, insuficiencia renal crónica terminal, que tenga absceso, podrá tener fiebre pero no tiene dolor. Mientras no crezca el riñón, mientras no distienda la cápsula, no hay dolor. Por lo tanto, ese término de muchas personas que dicen vengo porque me duelen los riñones, hay que tomarlo con pinzas. Lo más probable es que el dolor sea de origen osteoarticular y de la región lumbar propiamente dicha. Pues bien, basado en estos elementos, puede haber dolor
debido a un problema radicular. Puede ser por ciatalgia, puede ser por hernias discales o puede ser por psicosis lumbar. Hay maniobras que rápidamente nos enseñan y nos diagnostican qué problema puede haber. El signo de la seque, que se refiere al dolor en el territorio del ciático, ¿no?, se debe a que hay compresión del mismo. ¿Y qué es lo que se hace para detectarlo? Se pide al paciente que eleve el miembro superior del lado supuestamente enfermo y el dolor intenso en la región lumbar aparecerá cuando el paciente llega a los 45 grados. No le permite subir hasta los 90 grados, le produce limitación funcional del mismo lado, ciatalgia. Tienen el otro, o el ACG contralateral, una variante del ACG del mismo lado, el ACG contralateral, que ya no nos está hablando de un problema de ciatalgia, ya no, nos está hablando de compresión radicular. En este caso, el ACG contralateral, que se produce por radiculitis, está en relación a que el dolor se produce en el lado contralateral de la lesión. Igualmente, el paciente no puede llegar a los 90 grados, el dolor es intenso, pero en la zona contralateral. Radiculitis. Existe una tercera variante de la SEGE, la tercera posición de la SEGE, en este caso, cuando se coloca al paciente en el cúbito ventral. En el cúbito ventral se superextiende, ¿no?, el miembro inferior y el dolor intenso en la zona lumbar. Lo que sucede es compresión del nervio crural. En este caso, el componente nervioso que se ha lesionado es el nervio crural. Hay un signo, el signo de Neri, hay un signo de Neri para ver problemas radiculares, más simple todavía. Se coloca al paciente sentado en la cama o en una mesa de examen con los pies colgados. La nota está en que no debe pisar el suelo, pies colgados, sentado. Se pide al paciente que el mentón lo lleve sobre el pecho. Es positivo el signo de Neri cuando se produce dolor lumbar por superextensión de las nervios radiculares. El diagnóstico también está hecho. Entonces, estas maniobras, si nosotros las recordamos y las realizamos, nos da diagnósticos definitivos. Nos da diagnóstico definitivo. En la cadera, lógicamente podemos evaluar a la inspección diferentes elementos que hemos conversado en relación a la columna. En este caso vamos a valorar, ¿no?, la actitud, vamos a valorar la marcha, vamos a valorar el aspecto de la piel, vamos a valorar los pliegues del glúteo, ¿no?, que sean simétricos, básicamente, ¿no?, el volumen de la cadera y del muslo. Hay que, al examinar, tener en cuenta que cuando examinamos aparatos articulares, articulaciones y sobre todo miembros superiores e inferiores, tenemos que examinar en forma bilateral. No podemos examinar solamente la zona supuestamente enferma que el paciente nos refiere, sino siempre el examen tiene que ser bilateral. Igualmente, si nosotros pedimos un examen complementario radiológico, igualmente tenemos que pedirlo en forma bilateral. Nos habla de una lesión a nivel de rodilla, nos habla de una lesión de cadera izquierda. Tenemos que pedir bilateral, derecha e izquierda, para hacer de forma comparativa la evaluación de la misma.
A la inspección juez en la cadera, a la palpación lo mismo, es reiterativo, hay que valorar la piel, hay que valorar la masa muscular, hay que valorar los ganglios, hay que valorar la movilidad, hay que a ver si produce o no produce dolor. Esa es la secuencia. Se describen a la palpación cuando valoramos cadera algunos puntos dolorosos que debemos reconocer. El articular anterior, debajo del pliegue inguinal, por dentro del latido de la arteria femoral. Ver si es doloroso o no. Estamos valorando articulación de cadera. Valorar también el trocante mayor, la región articular posterior, ¿no? Valorar con la compresión de la mano sobre ese trocante mayor para ver si se produce o no dolor, el mismo, ¿no? Elemento importante, estamos valorando cadera. El articular interno, igualmente, valorar si hay puntos dolorosos o no, en ese trocante en la cara lateral, ¿no? Y hacia la cavidad cotiloidea. En la cadera hay que valorar la movilidad de las articulaciones, ¿no? Coxofemoral fundamentalmente, ¿no? Para ver si el muslo tiene o no tiene flexión, extensión, abducción del mismo. Flexión, ojo que cuando valoramos caderas, también valoramos rodilla y también valoramos tobillo. En sí el examen no es suplementario, más bien es complementario, es unitario. Por lo tanto, no podemos hablar de un examen independiente, estamos hablando de un examen complementario. Abducción hacia afuera, aducción pasar la línea media. Ojo, estamos valorando cadera, estamos valorando rodilla, estamos valorando tobillo. Rotación externa, igualmente cadera, rodilla, tobillo. Rotación interna. La limitación funcional puede ser mecánica y también dolorosa. Extensión, ojo, en región anterior todo es flexión. Cuando yo quiero superextender es en posición de cúbito ventral, eso es muy interesante que se acuerden, de cúbito ventral para valorar superextensión. Y en todo ese examen lo que podemos encontrar son procesos inflamatorios como son la coxitis, ¿no? Pueden ser por procesos infecciosos, como repito, o por traumatismo. Puede haber la exlusación de la cadera, puede haber fractura del cuello del fémur. Dentro de la fractura del cuello del fémur es muy interesante recordar. Hay accidentes de tránsito en la cual las personas que van delante juntamente con el piloto chocan la rodilla contra el tablero y cuando lo retiran del carro la limitación funcional es tan severa que se le coloca en la pista al paciente y lo que podemos observar en ese momento que debe ser descartado es la fractura del cuello del fémur. ¿Qué va a haber? Va a haber una superextensión del miembro inferior, no va a poder flexionar para nada y lo más interesante para el diagnóstico, rotación externa. El pie va a estar totalmente tirado hacia el lado externo, hacia afuera. Eso nos va a indicar que hay fractura del cuello del fémur y por lo tanto va a tener que tener una posición de transporte en forma adecuada para no empeorar el problema, así como se tiene que hacer también con la columna. En este caso hemos puesto a una señora que tiene una flexión compensatoria debido a un dolor intenso por coxitis. En miembros inferiores, igualmente hay que seguir valorando el sexo, hay que valorar la edad, hay que ver la ocupación, hay que ver las dietas, hay que ver los antecedentes patológicos previos que hay, los antecedentes familiares, todo lo que ustedes están aprendiendo en la línea del tiempo en relación a la historia clínica. Todo eso nos sirve para poder valorar cualquier elemento anatómico
de esta lesión. Lo interesante en estos casos son longitud del miembro y rodilla. En la longitud del miembro, que les decía en forma traumática, no necesariamente tiene que existir en esa forma. Por diferentes motivos, los miembros superiores e inferiores no necesariamente desarrollan de forma simétrica exactamente. Se van a encontrar ustedes mismos que por diferentes motivos o tenemos 1 centímetro o 2 centímetros más cortos los brazos, que nos damos cuenta en el tiempo. ¿Por qué? Porque la manga nos queda más adentro, más larga, porque tejiéndose la manga de una chompa en forma similar, la chompa nos queda más larga, ensuciamos más fácilmente la manga, mojamos más fácilmente la manga. Este hecho en los miembros superiores pasa intrascendente, salvo que haya un acortamiento de más de 5, 6 o 10 centímetros. Si no, es intrascendente. Mas no sucede esto en los miembros inferiores. El hecho de que tengamos un miembro inferior acortado con relación al otro hace que haya un desnivel de cadera. Y ese nivel de cadera lo vamos supliendo en un primer momento. Pero llega un momento en que la supresión ya no puede ser buena y por lo tanto tomamos una posición anómala. Y al mismo tiempo tenemos elementos compresivos a nivel de la columna vertebral. Entonces, se le tiene que romper al paciente que use plantillas ortopédicas, que use tacos más altos de un lado, qué sé yo, tratando de que la cadera se nivele y produzca menos problema de dolor, ¿no? Pues bien, una forma de diagnóstico para ver esto es la longitud de los miembros. En esta longitud de los miembros hay dos formas de tomar la distancia de los mismos. Una de ellas, la que verdaderamente nos sirve y es más exacta, es la que se toma con una cinta métrica desde la espina ilíaca anterosuperior hacia el malleolo. La espina ilíaca anterosuperior, ya ustedes saben, fácil encontrar la espina ilíaca anterosuperior, ¿no? Y esto se lleva hasta el malleolo externo. Mire usted de ambos miembros, usted va a tener si hay o no diferenciación. La otra forma de tomar, que es desde el apéndice sifoide hacia también el malleolo externo de ambos miembros. Es muy interesante recordar esta distancia. Lo podemos hacer con nuestros familiares, lo podemos hacer con los sobrinos, sobre todo que están en crecimiento. Y generalmente no es detectado, salvo que produzca molestias de dolor, de cansancio, de posiciones inadecuadas, de variación de la columna vertebral. Si no, no nos damos cuenta que hay una diferenciación entre las crestas ilíacas. Es interesante poder hacer estas mediciones. Otro elemento que siempre debemos recordar es valoración de las rótulas. Normalmente, la rótula no tiene movimiento más que el necesario para poder movilizar la rodilla. Pero si la rodilla aumenta de volumen, puede deberse a 3 factores. Puede deberse a un tumor sólido, puede deberse a derrame de líquido articular o puede deberse a una lesión vascular que produce también contenido hematógeno dentro de la articulación de la rodilla. Pues bien, paciente que llega con tumor con aumento de volumen de la rodilla, lo que hay que hacer es el signo del témpano. El signo del témpano significa llevar la rótula hacia abajo, como si fuera un hielo, una batea con agua. Colocamos los 4 dedos por debajo en la zona poplitea, punto fijo, y con los pulgares aplastamos la rótula hacia dentro, y si esta regresa espontáneamente habiendo recorrido por lo menos 1 o 2 centímetros, estamos aquí, hay 2 cosas, o líquido articular o sangre. Es el signo del témpano semiológico, elemento para valorar el mismo.
En los miembros superiores, decíamos que hay que evaluar hombro y miembros superiores. En este caso, la inspección es la misma, bajo las mismas características. Los movimientos también son conocidos, ¿no? Lo que nos llama la atención es la palpación de los músculos, ¿no? de cada uno de los sectores. Valorar, como les decía, el trofismo, ¿no? El trofismo básicamente, ¿no? y valorar el tono. Lo que nos llama la atención, ¿no? Lo que nos llama la atención es un síndrome que es el síndrome doloroso del hombro, o síndrome de hombro doloroso también le dicen. Corresponde en este caso a la corredera bicipital. Es interesante valorar y describir la corredera bicipital, que a la presión digital el dolor es intenso. El paciente generalmente llega al médico a la emergencia con el brazo pegado al cuerpo y se queja de dolor intenso en la región del hombro. Está dado por gentes que han utilizado esa articulación en forma exagerada, tenistas, voleibolistas, deportistas generalmente, que trabajan con las manos, agricultores, cosechadores, recogedores de cosechas, que trabajan intensamente en corto tiempo con estos elementos. Entonces, este síndrome es muy interesante conocerlo, síndrome de hombro doloroso. El tratamiento no es la inmovilidad de la articulación, porque si no la anquilosamos, sino disminución del dolor intenso que produce aplicándole sustancias, ¿no? Analgésicas y antiinflamatorias, como un corticoide. Disminuir sí la función, pero no ponerla a cero. Y por supuesto, mejorar el peso del mismo con un corset o un cablecillo, ¿no? Entonces, existe en ese sentido los puntos dolorosos del hombro, la variante de la misma, y es muy interesante conocer el mismo, además de los movimientos fisiológicos que hemos desarrollado. Finalmente, las manos. En las manos hay lesiones degenerativas, y es interesante recordar las articulaciones de los dedos, para no olvidarnos. Las que están más cerca a nuestras uñas son las articulaciones distales. Las que están más cerca a la mano, a la muñeca, son las articulaciones proximales. No es al revés. ¿Y esto sirve para qué? Para recordar que hay lesiones degenerativas de las articulaciones proximales y de las articulaciones distales. Las distales, las que están más cerca a las uñas, pueden tener lesiones, nódulos, brillosos, dolorosos, y está en relación generalmente a los nódulos de Heberdan. Los nódulos de Heberdan están en relación a lesiones osteoarticulares, osteoartrosis. Las osteoartrosis, entonces, situados en las falanges, ¿no? en las articulaciones falángicas distales. Ojo, Heberdan. Ojo, osteoartrosis. El diagnóstico ya está hecho casi. Las otras son los nódulos de Bouchard. Los nódulos de Bouchard estas lesiones, estos pequeños tumorcillos, están en las articulaciones proximales. Y por lo tanto, estas proximales están en relación a osteoartritis, o a artritis reumatoidea. Ahí tienen un esquema. Heberdan, distales, osteoartrosis, Bouchard, proximales. Estos son los primeros elementos que aparecen conjuntamente con la tumefacción de las manos. La tumefacción de las manos, o sea, en forma matinal, en la mañanita que me despierto, no puedo movilizar adecuadamente mis dedos, tengo que hacer un poquito de ejercicio y a la hora ya me desaparece. Esto está en relación a osteoartrosis, y si encuentro Heberdan, ya el diagnóstico está hecho. En cambio, la artritis reumatoidea es Bouchard, proximales, y la tumefacción es de más horas, 3, 4, 5 horas. El diagnóstico también está hecho.
No voy a esperar todavía encontrar a un paciente con desviación cubital. La desviación cubital, que es la parte final de la observación con el artritis reumatoidea, el diagnóstico también está hecho. Entonces, las manos son muy interesantes revisarlas en relación a este tipo de nódulos. Hay un tercer tipo de nódulos que están en relación a los topos úricos. La gota. Puede aparecer topos úricos también en las articulaciones, y no solamente en la articulación de la mano, en cualquier articulación generalizada. Lo interesante está que es contenido de líquido. Le coloco una agujita pequeña y extraigo líquido, topos úricos. Topos úricos. Entonces, diagnóstico diferencial entre estos nódulos que aparecen en las manos. Finalmente, recordemos lo que es un síndrome, o lo que es la definición de síndromes, que es nuestro punto final de esta asignatura. Todos los seminarios, conversatorios, ¿no?, es llegar a los síndromes y hacerlo de forma correcta. Recordemos la definición. Síndrome es el conjunto de síntomas y signos. Todos se acuerdan hasta ahí toda su vida. Pero lo más importante es recordar la segunda parte, que tienen correlación fisiopatológica, que tienen relación fisiopatológica, que tienen una relación fisiopatológica entre sí. Para que sean parte de ese síndrome, los síntomas y signos tienen que tener una relación fisiopatológica, una correlación fisiopatológica. No es que tengan la misma fisiopatología, no, que tengan una relación fisiopatológica. Y la tercera parte, también muy importante, es que este síndrome pueda corresponder a más de una enfermedad, a más de una causa clínica, a más de un agente etiológico, a más de una nosología. Basado en esa definición, entonces presentamos en relación a síndromes articulares este síndrome de poliartritis aguda. Poli, varias articulaciones. Las causas de este síndrome pueden ser todas estas enfermedades. Esto es para el siguiente ciclo. Medicina 1 y 2. Tenemos la poliartritis crónica, también una variedad de enfermedades que hay que hacer diferenciación diagnóstica. Tenemos la monoartritis, una sola articulación, también una variedad de enfermedades que afectan, ¿no? La crónica también tiene ahí. Entonces miren por qué es importante en este momento del camino llegar a hacer diagnósticos sindrómicos y a relacionar nuestros síntomas y signos dentro de un síndrome, el cual sea el eje principal de una posible enfermedad. Lógicamente todo esto es una deducción de, ¿qué digo?, de 30 a 40 segundos, y después viene el diagnóstico diferencial. Como les repito siempre, ¿no?, estudiar 7 años para casualmente utilizar todo el conocimiento en pocos segundos. En pocos segundos. ¿No? Entonces, esa es la importancia. Finalmente, dos síndromes o nombre propio. Siempre decimos lo mismo, no nos gustan los nombres propios, ¿no?, hay mucha variedad. Pero en este caso, Jochen y Marfan son síndromes que siempre lo van a escuchar y siempre van a observar. No tiene una frecuencia seguida, pero cada cierto tiempo van a encontrar un síndrome de esto. El Jochen, una poliartritis, una atrofia glandular lacrimales, salivales, mucosa de la nariz seca también y falta de secreción de jugo gástrico. Es multisistémico el problema. Y de Marfan, es así, el año pasado vi dos, la actitud articular y fundamentalmente la aracnodactilia. ¿Sí? Ok, creo que eso es lo que tenemos que revisar hoy día para que puedan tener adecuadamente.